Seguimos aquí a Mano Limpia. Andrés Alburquerque sigue con nosotros, analista político, también Pablo de Cuba, abogado, economista. Estamos pues analizando la situación de los refugiados cubanos. No hubo un acuerdo entre Nicaragua y Costa Rica por esta crisis. Querías mencionar dos puntos específicos. Hay una cosa fundamental cuando hay un movimiento de refugiados. Uno, que la gente confunde que hay que declararlo refugiado por un proceso. No es así. Solamente alegar el principio y de ahí viene el procesamiento. O sea, tú tienes que darle tutela de ese momento. Que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de lo que es asilo político. Nada que ver. Nada que ver. El asilo político es ley interna de una nación. Estos son pactos de concordia internacional sin reserva. Del momento que te agarras a él, te acoges, no puedes ni modificar y menos aún decir que no acatas. Y es totalmente subjetivo, es decir, no hace falta. Okay, claro. Está ahí. Ahora bien, una de las cosas fundamentales es que el refugiado puede pasar por uno o varios estados contratantes, o sea, partes, signatarios de este acuerdo, sin que se le arreste criminalmente ni se le ponga multa administrativa. Entre ellos también está Nicaragua, Guatemala, México. Y el otro punto es inviolable. No se puede devolver bajo ningún concepto al refugiado. No se puede devolver. Todo acto de violencia contra ellos, intentando despojarlo de esa condición, alegando una posible repatriación, es ilegal en estos momentos. Pero hay una cosa, Félix. La declaración del gobierno cubano fue durísima respecto a Estados Unidos, pero fue bastante conciliatoria respecto a los refugiados. No muy así. Ahora, objetivamente, yo diría que el 90 y tanto % de las personas que salen de Cuba por esta vía, antes de irse venden hasta la ropa interior. Todos. Es decir, que es objetivamente impracticable que un cubano regrese, porque ¿a dónde regresa? Vendió su vivienda, vendió su auto, vendió todo lo que podía tener, vendió el futuro, con tal de cumplir su sueño americano o su sueño cualquiera que fuera ese sueño. Entonces, regresar para ellos, más allá del temor a eventuales represalias, que no creo que las vaya a ver honestamente, porque no pasa nada, lo que quieren es que se vuelva a ir otra vez para que siga viajando. Más allá de la represalia, el temor es a la incertidumbre peor que la que dejaron atrás. Entonces, esto es impensable que los cubanos vayan a regresar. Ahora, hablabas de la declaración de Cuba. ¿Qué piensas de la declaración de Cuba? ¿Cuba qué es? ¿Magnánima? Dice, ¿pueden regresar si quieren? No tiene alternativa. Esta crisis, si no es... Que fue una declaración tardía, por cierto. Sí, tardó bastante en pero es primera vez que Cuba reconoce alguna vez que está involucrada en una crisis migratoria. Sí, este tipo de declaración que yo recuerde, corríjanme ustedes si me equivoco, no hablo de Mariel, no Estados Unidos-Cuba. En esta cosa que pasa fuera de Estados Unidos y de Cuba, fuera de ambos lados del estrecho, es primera vez que Cuba habla de esto. Porque esto ha pasado en muchos sitios. Y es primera vez que Cuba habla. Y eso se debe a la posición de Costa Rica. Eso se debe más que otra cosa a la rigidez nicaragüense. Porque si Costa Rica hubiera dicho pasa y Nicaragua hubiera dicho pasa, no estaríamos aquí hablando de esto ahora. Hubiera sido un número mayor que lo que pasa todos los días, pero ten presente, Félix, ese goteo existe hace años. Cuba, totalmente de acuerdo, Cuba no hubiera dicho nada si no estuviera seguro que le había ya mandado por escrito y cifrado el discurso a Nicaragua. No se manda a decir nada. O sea, Cuba trató de justificar, primero que salieron legalmente. Bueno, claro, eso fue los otros días. Anteriormente tú decías quién entraba y quién salía, y todavía tienes un pedazo de eso. Salieron legalmente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y ahorita Andrés decía algo que yo estoy en el límite, no de la discrepancia, sino de la interpretación. Él decía, vendieron el futuro. No, vendieron el mal presente que tienen. Vendieron el mal presente porque no tienen futuro. Cuando tú miras esa masa, tú dices, señores, en Cuba lo que queda es un home care. Eso es lo que va a quedar en Cuba. No hay quien levante esa vamos a decirle, generación tardía. Y eso te demuestra que lo que más le interesa al régimen es la supervivencia y morirse tranquilo. Y el chantaje. Exacto. No importa que se haya hipotecado el futuro. No importa, porque se está hipotecando el futuro. Cuando tú erosionas una nación de su sangre joven, por mucho problema antropológico que pueda tener, por muchos defectos, no importa, pero es una sangre joven que es moldeable y maleable. Cuando tú privas a una nación de esa savia joven, estás hipotecando 3, 4 generaciones. Claro. Con tal de sobrevivir, son capaces de eso. Es gravísimo. Sin embargo, y esto que es el origen
de la crisis, el pecado original, nadie lo habla. Si hubiera sido otra nación la que hubiera estado involucrada en este escándalo, ya en la OEA hubiera habido condenas. Sin duda. Como se trata de Cuba, silencio absoluto. Tenemos que hacer otra breve pausa, regreso nuevamente al estacionamiento aquí en los estudios de América TV. Seguimos con la entrega de los pavos, ya toda una tradición de nuestra estación en ese día especial de Acción de Gracias. Pedro Sepsek continúa allá afuera, adelante. Muchísimas gracias, Pedro. Seguimos acá con Pablo, con Andrés, hablando de esa crisis, el tema de que no hubo un acuerdo entre Nicaragua y Costa Rica por la crisis de los refugiados cubanos. Ahora, hay una segunda reunión en la que se incorporarían eventualmente Colombia, Cuba, México y Ecuador. ¿Cambia algo, Andrés? Que se incorpore Cuba podemos ya imaginar lo que dirá. Pero repito, es primera vez que Cuba se toma una responsabilidad de este tipo. Es decir, que por lo menos reconoce que hay un problema. Y esto yo pienso que es positivo porque estamos en periodos de cambio, como tú bien sabes, en este continente. Parece que finalmente la década o los 20 años de tiempo perdido se comienzan a acabar y en cualquier momento un canciller de estos le canta las 40. Es lo que pasó en Argentina el domingo. Exacto. Y en cualquier momento uno le canta a Bruno las 40 y le dice, espérate, por Dios, plantea, no le eches más la culpa a nadie y mira a ver si tú arreglas aquel desastre que tienes allí, porque cada 10 minutos... A mí lo que me preocupa es un problema, Félix. Mañana a lo mejor esto se resuelve. 2.000 personas para un país como Estados Unidos no es nada. Ahora, ¿de cuántos estamos hablando en total? Son 3.000 y tantos en... Ahora. Ahora, ¿cuántos son en total? En Tres Pasos fronterizos se hablan de 5.000 personas. O sea, de Costa Rica al borde De Colombia y Ecuador. de Colombia y Ecuador. Pero la estancia en Ecuador se están hablando de 30.000 almas. 30.000. Se habla. Yo no sé si es cierto. Lo que si te fijas ¿Eso es... que es un pequeño Mariel? Bueno, más o menos lo único que... La cuarta parte del Mariel. Sí, ¿no? una cuarta parte, súmale lo que ha pasado. Y lo que llega en balsa. Y lo que sigue Y lo que llegando entra en avión. Y los cubañoles. O sea, que es toda una serie de cosas que están incidiendo sobre un estado real, que es la gente saliendo de Cuba, yéndose de Cuba. No es un problema si salieron legal, con o sin permiso, no. Ejercieron la libertad de moverse, de migrar hacia un estado mejor. Más nada. O sea, aquí no hay que estar buscándole más conceptos ni más idea política. Lo que sí Cuba pudiera empezar a alegar ahora es los que quieran retornan. Sí, pero ya te están diciendo que para atrás ni borracho, que no van. Ya lo están hablando. Otro caso que se pudiera dar es que Ecuador cierre la entrada, empiece a otorgar visas, cierre esa llave. No pueden cerrar frontera. No pueden cerrar frontera porque está yendo contra ese Lo que protocolo. está. Ya eso está hecho. Cerrar ese liqueo por Ecuador, pero vendrán entonces por balsas motorizadas. Ahora, cuando termine esta reunión del SICA con todos estos países... Ya el SICA terminó, creo. ¿Terminó hoy? Sí, lo que quedaba era en la Entonces tiene que incorporación de haber México. una declaración final. ¿Qué dice esa declaración? Bueno, con ya lo relación que al tema? no, ya Nicaragua dijo que no. Ahora Esa es la declaración Esa es la final. declaración de Nicaragua, dijo que no. Ahora, alegando un principio de seguridad nacional. Lo es que, no único ha que la habido, puede lo, que, lo que parece no haber habido es una declaración conjunta, un comunicado final, que siempre se hace en estos casos, pero bueno, estamos en Centroamérica. Bueno, Acuérdate pienso que, sí. acuérdate que Ahora, hay mucho banano ahí. no sé si Bruno por fin vino o mandaron a alguien de Cuba. No estoy claro para esa segunda reunión que si no estoy equivocado, Cuba va a tener un representante. No se sabe quién no es, se pero sabe, Cuba va a tener un no es del representante. SICA. Van a tratar problemas migratorios, pero recordemos un asunto. Raúl Castro trató de ver con Peña Nieto lo que no puede hacer. O sea, Peña Nieto le habrá dado la mano, habrá hecho determinado cantinfleo muy típico de esa diplomacia en esa zona geográfica, pero hasta ahí. México es parte de esto y además te digo que por estadísticas, Ecuador es uno de los países que más respeta los principios del refugiado. Gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Y Costa Rica ni se diga. Vamos al final de esta travesía. Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto? Bueno, a mí me parece que Estados Unidos, y hablo de la administración, Estados Unidos somos muchos, somos nosotros también que no tenemos nada que ver con esto, pero de la administración que le tocó ahora, porque el problema de Cuba no es de Barack Obama, esto ha pasado por muchas administraciones, pero vamos a hablar de la que está ahora. Evidentemente su negociación no fue lo suficientemente enérgica ni lo suficientemente visionaria. Los que están en camino, para mí no hay otra manera que dejarlos que lleguen. Tú Asimilarlos. no vas a sacrificar a seres humanos, como dice él, piensen como piensen y actúen como actúen.
mientras no delincan. Entonces, lo que tiene que hacer, y el salario que le pagamos a nuestro comandante en jefe y a toda la caterva de asesores que tiene, es para que nos protejan. Entonces, lo que hay es que prever que esta curita que se pone ahora no se convierta en una hemorragia y que en futuro nos sigan de 40.000 en 40.000 haciendo un Mariel a cuentagotas. Porque esa no es la solución. La solución entonces es que la enfrentemos entre todos y resolvamos el problema que hay en Cuba, que es el que crea esta inmigración. Pablo, te dejo 30 segundos para Bueno, eso es para rápido. El finalizar. problema de Cuba es un problema de gobierno. Pónganle lo que le den de mala administración, dale los millones que lo va a seguir votando. Claro. Y segundo, Estados Unidos, esta gran nación es un Estado de derecho. Y como tal tiene que asimilar lo que lo obliga a la ley, nothing above the law, nada por encima, incluyendo a su presidente. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Como siempre, un placer el escucharlos. Hemos hablado